Entonces, para la clase de hoy es ver límites, continuidad y una introducción a la parte de derivadas de funciones complejas. Aquí se encuentra la definición de límite que vieron con la maestra. Entonces, vamos a tener una función definida en z sub 0. Va a estar definida ahí, pero excepto vamos a quitar a lo mejor a z sub 0, ¿no? Es decir, el punto al que va a tender el límite, eso que vamos a quitar. Significa que, bueno, si yo tengo un radio epsilon, para este epsilon debe existir un otro radio delta, tal que, bueno, esta distancia que se encuentra y es menor que epsilon, está en el plano UV cuando se hace el mapeo de funciones. Ajá. Entonces va a estar ese entorno siempre que ocurra ahora este otro entorno, ¿no? Esta es la expresión para cuando nosotros matemáticamente decimos que estamos quitando al z sub 0. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Geométricamente, si yo tengo un entorno que les decía epsilon, vamos a poner epsilon entorno, este entorno se va a encontrar en el mapeo, en el mapa, digamos, el mapa de los ejes UV. Entonces, cuando nosotros tenemos este mapeo, este entorno, aquí del lado derecho está el entorno, epsilon entorno, donde tenemos que la distancia entre W y W sub 0 siempre es más pequeña que epsilon. Entonces, geométricamente, si yo tengo para ese entorno, tengo un entorno en este plano, va a existir forzosamente un delta entorno, digamos que perforado, ¿no? Que es decir, es cuando estamos diciendo que el z sub 0 no está, se cumpla entonces esta desigualdad menor que delta. De tal modo, bueno, este es un entorno de z sub 0, y el otro era un entorno de W. De tal que entonces todo punto Z tiene en este entorno delta una imagen que se encuentra en epsilon entorno, es decir, una vez que se hace el mapeo. Ajá. Hay que notar que, aunque hay que considerar que todos los puntos del entorno perforado están, las imágenes de estos puntos no tienen por qué llenar por completo el entorno que se encuentra en epsilon entorno, ¿no? En el plano UV. Entonces, en el dibujo, en el plano Z, noten que estoy como perforando aquí. Estoy quitando el punto Z sub 0, que es el que ahorita estoy poniendo con verde. Ese punto no se encuentra en nuestra vecindad. Esa es la definición del límite. Entonces, vamos a tener distintas propiedades de los límites. Nuestras hipótesis van a ser que nuestras dos funciones, cuando nosotros estemos trabajando el límite de cada una de estas dos funciones, cuando z tiende a z sub 0, tanto para f como para g van a existir. Esas son nuestras hipótesis. Ajá. Si tengo dos funciones que cumplen que existen sus límites, entonces ocupo 1, 2 o 3 estas propiedades, donde si yo tengo, aquí es un como paréntesis, el límite de la suma de dos funciones cuando z tiende a z sub 0 es igual
a yo calcular el límite por sí solo de f de z, más el límite o la resta también de g de z, es decir, calcular los límites por separado. Esto existe pues porque las hipótesis nos dijimos que estos límites tenían que existir. En el punto 2 es, si yo tengo un producto de dos funciones y quiero ver cuál es el límite de ese producto, de estas dos funciones, es lo mismo que si yo primero pues calculo el límite de una función y luego la multiplico por el límite de la otra función. En la propiedad 3 tengo el cociente de dos funciones. Cuando quiero ver quién es el límite de este cociente, es lo mismo que pues primero evaluar y sacar el límite de la primera, la que está en el numerador, entre el límite de la segunda, ¿no? Pero como es un cociente y no queremos que haya algo indefinido, tenemos que pedir que el límite de la función que se encuentra en el denominador, pues nunca se anule. Y esas son las propiedades. A continuación vamos a ver un ejemplo. Este sería ejemplo 1. Donde digo, bueno, pues, ¿qué estoy pidiendo? Calcular el límite de cuando z al cubo entre z a la 6 más z menos 1, el complejo tienda a e a la pi i entre 3. No es algo normal, pero puede pasar, ¿no? A lo mejor en las tareas, o que lo encuentren en algún texto. Por lo general, pues se hace como en los reales. O sea, cuando nos dan un z tiende a tal valor, se sustituye, ¿no? El valor en la función que nos están pidiendo calcular el límite. Es lo que vamos a hacer aquí. Por eso en la siguiente igualdad, lo único que hice es donde aparece z, sustituyo e a la i pi tercios. Y elevo a la 3. Y en el denominador igual, donde aparezca z, lo sustituyo por el valor que va a tender z. Entonces, aquí, cuando estoy en el numerador, digamos, solamente es aplicar una propiedad de ley de exponentes, ¿no? O una propiedad exponencial, porque aquí es como tener e a la pi por 3 entre 3, que es 1. Entonces, por eso me queda e a la pi i. En el denominador va a ocurrir algo similar con e a la i pi tercios, porque se eleva a la 6. Entonces tengo 6 entre 3, que es 2. Por eso la tercera igualdad, segunda igualdad, me aparece 2 pi i más, y los otros dos términos, como no pasa nada, los dejo intactos. Y de ahí, bueno, que seguiría calcular quién es, en principio de cuentas, quién es e a la pi i. Entonces ahí recurro por eso a la forma trigonométrica. Entonces ahí yo sé que e a la pi es coseno de pi más i seno de pi. Y solo evalúo, coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. Entonces e a la pi al final es menos 1. Me está dando un real ahí. Lo mismo vamos a hacer para e a la 2 pi i. Igual pasamos a la forma trigonométrica y ahí nos vamos a dar cuenta que e a la 2 pi es igual a 1. Entonces, de esta igualdad a la última, lo único que está pasando es que en vez de poner e a la i pi, estoy colocando, sustituyéndolo por, debe ser por menos 1 entre, y me va a tocar en el denominador poner, pues tengo e a la 2 pi, e a la 2 pi i, que me dio 1, entonces solamente voy a sustituir ahí ese valor, 1 más e a la i pi tercios menos 1. Y pues el 1 se va a ir con el menos 1, y entonces mi resultado va a ser
que el límite de esa función que me dieron es -1 entre e a la i pi tercios. Pues aquí voy a colocar ese menos que me estaba faltando. Ajá. Si nosotros quisiéramos, bueno, todo esto depende también de la maestra o depende también de las ayudantes, ¿no? Las que van a calificar. Pueden preguntarles si hasta aquí está bien la respuesta o si ustedes tuvieran que pues empezar a, bueno, de la función en forma trigonométrica, pasarlo en la forma a más ib, ¿no? En esta forma. Si es así, entonces aún les faltaría un camino por recorrer, ¿no? Porque tendrían que calcular quién es e a la i pi tercios, que es la expresión que en este caso puse con color rojo, pasarlo de forma trigonométrica y a pasarlo en la forma como cartesiana, 1/2 más i raíz de 3 entre 2 es lo que significa. Y como ese complejo se encuentra en el denominador, o sea que ustedes tienen 1 entre 1/2 más i raíz de 3 entre 2, y no les gustará dejarlo así, pues tendrían que multiplicarlo tanto por arriba como por abajo por el conjugado de ese complejo. Conjugado. Ajá. Y ya de esa manera el denominador les va a quedar como parte real y ya en el numerador estarían manejando pues con cuentitas y llegar a algo de la forma a más ib, ¿no? Y ya hasta ahí, digamos que acabaría el problema, ¿no? Pero les repito, pues eso sí hay que mejor preguntárselos a las ayudantes o a la maestra en el caso del examen, ¿no? Para no perder como mucho tiempo. Y ok, ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio que traigo, ejercicio o ejemplo 2, es calcular el límite de z al cuadrado más 1 entre z a la 6 más 1. Cuando z tiende a i. ¿Por qué me está dando este caso? Este es un ejemplo de cuando yo tengo un caso donde cuando yo evalúo el valor que me están diciendo que tiende z, me da 0 entre 0. O sea, tanto numerador me da 0 como denominador me da 0. ¿Qué pasa con ese caso? Lo más conveniente es factorizar. Factorizar y pues puede funcionar justo factorizar el denominador. Y aquí es donde va a ocurrir. Porque z a la 6 más 1, vámonos ahorita a la parte que tengo en amarillo, z a la 6 más 1 es igual que z a la 2 y luego elevarla a la 3 más 1. Es como una suma de cubos. Por eso está en la parte verde, recordarles cómo era la suma de cubos. Esta es la propiedad que de hecho vamos a ocupar. Bueno, la igualdad o la relación que vamos a estar ocupando. Entonces, como aquí, básicamente lo que estamos diciendo es que z a la 6 más 1 realmente es como poner z a la 2 más 1 y va a multiplicarse por z a la 4 menos z a la 2 más 1. Solamente ahí revisen bien las cuentitas, pero esa es como la suma de cubos en la que se está desarrollando, ¿no? Entonces, arriba en el numerador tengo z al cuadrado más 1 y en el denominador tengo z al cuadrado más 1. Entonces, se cancelan y solamente me voy a quedar con el límite de 1 entre z a la 4 menos z a la 2 más 1. Eso es igual a 1 entre i a la 4, o sea, ya voy a ir sustituir a z por i y ver qué es lo que me da. I a la 4 menos i a la 2 más 1.
Y a la 4, recuerden que es como poner y a la 2 y luego elevarlo a la 2. Si a la 2 yo ya sabía que era menos 1 y todavía lo elevo a la 2, eso me va a dar 1. Entonces, y a la 4 no es más que 1. Y luego sigue menos y a la 2, pero y a la 2 es menos. Entonces, menos por menos, pues me va a dar ahí un más 1 también, que es este. Y ya, pues al final sumo con el último 1 que ya estaba. Y entonces al final tengo que el límite que está en verde, de la función que está en verde, en realidad va a ser igual a 1/3. Ajá. Ese es el segundo ejemplo. Luego vamos a pasar a un ejemplo en donde no existe el límite. Un ejemplo usual es cuando tenemos que, o nos piden que el límite de z entre z conjugado no exista. Eso es lo que nos están pidiendo aquí. Entonces, vamos a escoger, de hecho, o lo más recomendable cuando queremos ver que un límite no existe, recuerden que es como un contraejemplo o un poquito más general, o sea, es como poner un contraejemplo o un caso donde nos está dando. Aquí vamos a recurrir a eso. Por un lado vamos a trabajar el camino de los reales y por otro el camino de los imaginarios. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a empezar, por ejemplo, con el camino de los reales. Es decir, mi complejo solamente va a tener parte real. Entonces, como es arbitrario, voy a escoger un z en los complejos, tal que pues su parte, solamente estoy con parte real. Entonces, solo tengo x, 0. Así es como poner z igual a x más y por 0 en forma a más y b, pero en forma cartesiana es x, 0. ¿Ah? Entonces ahorita solamente voy a hablar de la parte como cartesiana, lo punto cartesiano. Si yo elijo este z como x, 0, el conjugado, y por ser parte solo real, va a ser el mismo. Entonces, cuando yo esté aplicando el límite de z entre z con este conjugado, ¿ah? Solamente voy a sustituir a z y a z conjugado. Entonces, al límite no le estoy haciendo todavía nada, y en vez de z va a aparecer x más y 0, y en vez de z conjugado va a aparecer x menos y 0. Entonces, solamente me quedo con el límite de x entre x, que no es lo mismo que x entre x es igual a 1. Cuando entonces yo quisiera yo ya aplicar ahí la definición del límite, por eso es que es límite de 1. Cuando z tiende a 0, seguirá siendo 1, ¿no? Entonces, si me fui por el camino de los reales, el límite por ese camino es 1. Si ahora vamos con el camino de los imaginarios, en donde ahora pues estoy solo con puntos que sean imaginarios, ahora en los puntos cartesianos, z va a ser de la forma 0, y. Ajá. Ya está. Un 0, y arbitrario. Aquí sí va a cambiar porque si estoy trabajando con z con 0, y, aquí sí va a cambiar el conjugado, ¿no? Ahora aquí sí va a ser 0, menos y. El conjugado. Y esos son los que igualmente voy a volver a sustituir, porque en la definición, bueno, si tengo el límite de z entre z conjugado, ahora va a ser límite de z, cuando z tiende a 0, de 0 más y entre 0 menos y. Entonces casi tengo lo mismo arriba y abajo, solo me difiere en un signo. Entonces tengo el límite de z cuando tiende a 0 de menos 1. Entonces si me fui por el camino de los imaginarios, la función z entre z conjugado me está dando otro límite.
como no es el mismo, entonces no existe el límite para z entre z conjugado cuando z, bueno, cuando quiero aplicar el límite, cuando z tiende, en este caso, a 0. Entonces, recuerden de los reales que el límite va a existir siempre y cuando sea único. Entonces, esa sería la conclusión y así podrían trabajar en caso similar. ¿Qué ocurre cuando vamos a trabajar con la continuidad? Trabajaron con la maestra definición de continuidad, continuidad uniforme y continuidad puntual. Entonces, aquí la definición que estoy manejando en el texto es para una función que es continua, pero de forma puntual. Es en un punto z sub 0 la definición. Pero nos vamos a quedar con las definiciones que la maestra estuvo trabajando. Y mi misión más bien es recordar un poco cuáles eran las funciones continuas o ejemplos de funciones continuas así de forma rápida, porque evidentemente si yo tengo funciones de carácter polinómicas, pues van a ser continuas. Propiedades se van a respetar, suma de funciones continuas va a ser continua, resta también, el producto de dos funciones continuas también es continua, el cociente de dos funciones continuas también va a ser continua, pero siempre y cuando cuidemos, en el caso del denominador, los puntos donde se anule el denominador, ¿no? Es el caso que hay que trabajar también. Y pues la composición de funciones todavía va a ser continua, que es la que estoy poniendo aquí en azul, con subrayado. Es continua, pero bajo los dominios en donde se estén trabajando, en este caso, la función de composición de funciones. Entonces, ahí en composición todo depende de los dominios, de las funciones trabajadas. El ejemplo que ahorita estoy colocando es f de z es igual a 5i más un quinto de z menos z al cuadrado. Aquí z al cuadrado es poner como z por z, ¿no? Y z es como de carácter polinómico. Por eso el producto de dos funciones, en este caso z por z, que son continuas, va a ser continuo. 5i funciona como una constante y esa constante siempre es continua. Y un quinto de z también funciona. En este caso sí es como, igual como si fuera polinomio, ¿no? Z. Entonces aquí hay tanto producto como suma de polinomios y entonces la función es continua. Ajá. A fin de cuentas, f de z, así como definí este ejemplo, es una función continua. Entonces, polinomios complejos son continuos o las funciones que sean de valor real. ¿Ah? A fin de cuentas, como ya conocemos todo lo que sea real y las condiciones bajo las cuales pues deben de ser continuas, si yo tomo funciones de z con valores que son reales, entonces van a ser continuas. Por ejemplo, f de z, si yo ocupo f de z como el módulo de z elevado al cuadrado, eso siempre va a ser continuo y porque va a ser real. O la parte real de z. Si yo agarro un complejo z, un conjunto de complejos, voy a trabajar solo con la parte real, como estoy solo en funciones de valor real, pues también van a ser continuas. ¿Sí? Ejemplos de cosas que en el principio no son continuas, siempre y cuando uno, como ya que le ponga ahí la nota de cuando no lo son, es decir, quitar los puntos donde no son continuas. En principio no son continuas, por ejemplo, h de z. Z más i entre z al cuadrado más 1. El denominador z al cuadrado más 1
hace que el principio de esta función no sea continuo. ¿Ah? Entonces, lo único que ahí yo tendría que decir es que es continua donde el denominador no se anule. Entonces, en ese caso, voy a decir donde, en este caso, z al cuadrado no sea igual a -1. Y decir cuáles son los que no están ahí dentro, ¿no? Si nos pidieran cuáles son los puntos en los que no se encuentra, no es continua la función h de z. En principio, también, por ejemplo, si tuviéramos p de z igual a i entre z menos i al cubo, pues es más razonable que z menos i en el denominador no va a ser continuo en el punto i. Entonces, ahí también yo tendría que decir, bueno, si lo dejo así, tal cual, la función no es continua. Si me preguntaran, ¿no? Si nos preguntaran en dónde sí es continua, entonces tendría que poner todos los complejos, excepto cuando z es igual a i. Y lo mismo con f de z, en el último ejemplo. Z a la 3 menos 1 entre z a la 2 más z menos 6. Ahí en ese caso habrá dos puntos de discontinuidad en el denominador. Entonces habría que mencionar, si nos pidieran de igual forma, en donde sí es continua, pues quitar esos puntos de discontinuidad. Entonces hay un teorema, de hecho muy, muy importante, el cual les pongo desde ahorita. Funciona bastante porque en realidad lo que buscamos cuando una función sea continua tiene que ver con la definición que yo escribí. Aquí yo dije lo voy a poner en la función, cuando hay una continuidad en una función, en un punto z sub 0, va a haber continuidad siempre que el límite cuando f de z, cuando z tiende a z sub 0 exista, cuando f de z sub 0 exista, y que también se dé la igualdad en donde tanto el límite como f de z0 sean iguales. Eso digamos que si cumple esos requerimientos, entonces la función va a ser continua de forma puntual. Voy a aclarar, ¿sí? En forma puntual. Entonces, tiene que ver esta definición que estoy dando aquí de esta igualdad, la tercera igualdad, con la definición que, bueno, más bien con el teorema que estoy colocando. Acá. Con este teorema. Porque en principio f de z, recuerden que es como el mapeo, ¿no? Que me lleva al eje UV. Entonces, en este teorema lo que estoy diciendo es que mis hipótesis, ¿quiénes son? Tengo tres hipótesis. Tengo f de z va a ser igual a u más ib, ¿no? Donde u depende, tanto u como v van a depender de dos variables, de x y de y. Tengo un z sub 0, que es como el punto que al principio tengo en el plano z, y tengo al punto w0 cuando yo ya hice el mapeo de este punto z sub 0, y ese punto w0 vive en el plano uv. Entonces, yo tengo estos tres requisitos. Si los tengo, entonces, ¿qué va a pasar? El límite de la función, o sea, de nuestro mapeo, cuando z tienda al punto z sub 0, es igual a el punto w sub 0, o sea, va a ser el
el complejo Z sub 0, el que está atendiendo la función, la entrada Z, el límite es W sub 0, sí, solo sí. Digamos que ahí voy a desmenuzar un poco a W sub 0, ¿no? W sub 0, acuérdense que es U sub 0 más I, V sub 0. Entonces lo que ahí estoy haciendo es como separar el límite en su parte real y también en la parte imaginaria. Ajá, pero tienen que ocurrir las dos igualdades que están en azul simultáneamente para que yo pueda decir que el límite de f de z es W sub 0. Es decir, el límite de U tiene que ser, U sub 0 y el límite de V tiene que ser V sub 0. Forzosamente, ¿no? Si existe y se da esa relación, entonces podemos hablar también de continuidad, ¿no? De funciones. Entonces, de hecho, hay un ejemplo cuando estamos trabajando con el mapeo de la función exponencial compleja. F de z, si yo quisiera ver qué es lo que ocurre con f de z, si es continua, pues, ¿qué me diría el teorema, no? En principio, así por ocupar la de pura definición, yo lo que quisiera llegar con la continuidad es que el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a ya la función, bueno, pues sí, a la imagen, ¿no? De z sub 0 cuando yo aplico el mapeo f, o sea, f de z sub 0. ¿Y qué quiero que dé? Ah, pues que e sea igual, bueno, que esto sea igual a e a la z sub 0. Es decir, lo que yo quiero a fin de cuentas es que el límite de e a la z cuando z tiende a z sub 0 es que efectivamente sea e a la z sub 0. Es la igualdad. Y esa es la que se va a demostrar. Entonces, primero, y como es demostración, tengo que definir dos complejos, z y z sub 0, que se encuentran en los complejos y son arbitrarios. A z lo estoy definiendo, lo estoy poniendo justo con, tanto con forma cartesiana como forma a más y b, ¿no? Tanto a z como a z sub 0. Y estoy eligiendo letras distintas para que se entienda que no son iguales. Entonces, cuando yo quiero ver quién es el límite de e a la z cuando z tiende a z sub 0, no voy a hacer más que en la siguiente igualdad sustituir que z es igual a x más y. Ajá, y donde aparece z sub 0, pues solamente voy a sustituir a más y b. Es lo único que hice en esa primera igualdad. En la segunda aplico propiedad de función exponencial, porque e a la x más y es igual que e a la x por e a la y. Pero e a la y lo puedo poner en forma trigonométrica, ¿no? Como la conocemos. Y bueno, me faltó ese paso, me lo comí. Límite de cuando x, y tiende a b, suponer e a la x y van a poner coseno de y más y seno de y. Ajá, está muy, muy compacto el espacio, pero se entiende. Y en la siguiente igualdad lo que va a pasar es que voy a distribuir e a la x. ¿Cuál es el chiste de distribuir? Si se dan cuenta, lo que está dentro del paréntesis es como tener algo de la forma u más ib. Entonces, el siguiente paso, ahora sí, es sustituir, pues, ocupar la definición del límite, ¿no? Donde está x y y, hago que tiendan a y a b. Por eso es que en el siguiente paso
donde estaba X, pues aparece A. Y donde estaba Y, está B. Entonces tengo esa suma. E a la A coseno de B más I E a la A seno de B. Y de aquí lo que sigue es volver como a factorizar la función exponencial donde está E a la A. Esa es la que estoy factorizando nuevamente. Porque ahora lo que quiero es recuperar, irme al revés de la parte de la forma trigonométrica, irme a la definición de función exponencial. Entonces, si hago eso, tengo E a la A por E a la IB. Ajá, o sea, se da esta igualdad. Coseno de B más I seno de B es igual a E a la IB. Y otra vez regreso a que, bueno, el producto de E a la A por E a la IB por ley exponencial es E a la A más IB. Si no se entiende muy bien esta letrita, es colocar A más IB ahí. Y A más IB es igual a Z sub 0, ¿no? Porque así lo definí de hecho. A Z sub 0. Entonces, por eso puse con color verde. A quién se está apareciendo la función, ¿no? Límite de E a la Z cuando Z tiende a Z sub 0 es igual a E a la Z sub 0. Y puedo asegurar entonces que la función E a la Z es continua. Ahora, ¿qué ocurriría con las derivadas? Puedo haber de hecho más ejemplos, pero ahorita vamos a dejar hasta ahí el concepto de continuidad y vamos a entrar un poco a derivadas porque estamos un poquito atrasados con este tema. Pero igual si quieren ejemplos me dicen y ya pues busco ejemplos para adentrar un poquito a continuidad y límites. En derivadas hemos estado viendo ya más cosas con la maestra. Ha trabajado el concepto de derivadas, las derivadas elementales, las relaciones de las ecuaciones Cauchy-Riemann, las funciones armónicas y ha definido funciones analíticas, ¿no? Entonces aquí la ideal es nada más ponerles el concepto aquí de la definición de derivadas, que yo creo que es más que suficiente que ahorita la vean. Las propiedades, ¿no? De las derivadas, si son como similares, ¿no? A la parte de los reales, porque si yo tengo una suma de funciones, quiero derivar esa suma de funciones, me conviene mejor, tal vez, derivar esas funciones por separado y ya luego sumarlas o restarlas. En el caso del producto de funciones, pues también se va a cumplir la misma regla como si estuviéramos en los reales, y la del cociente también, solo que hay que cuidar que en qué puntos en el cociente G de Z se anula para que veamos, o sea, si eso no ocurre, o sea, si nunca se anula, pues entonces es derivable, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con el cociente de funciones. Y la última es la de composición de funciones, que nos va a servir como si fuera, pues a fin de cuentas, la regla de la cadena. Es la que nos va a dar como la pauta, ¿no? Es la regla de la cadena. F compuesta de G de Z, si yo quiero derivar esta composición, es lo mismo que primero voy a calcular la derivada de F' evaluada en G de Z, o sea, el argumento no lo estoy tocando ahí, y luego lo voy a multiplicar por la derivada de la función que en este caso tenemos dentro, que es G de Z, ¿no? Esa derivada. Hay derivadas elementales, que me encargaron de decirles. Si tendríamos, de hecho, ay, ¿por qué no está?
Tenía un compendio también aquí atrás de funciones continuas, o sea, la función seno de z, coseno de z, son funciones continuas. No sé por qué no está, pero se supone que pensé que lo había escrito. Y de igual forma, también si yo tuviera seno de z al cuadrado más 2z más 1, también es una función continua, porque tengo el producto de dos funciones continuas. O sea, bueno, el argumento de la función seno, a fin de cuentas, es un polinomio. Entonces, el polinomio, lo sabemos que un polinomio complejo también va a ser continuo. Y entonces aquí, bueno, está una composición de funciones. El polinomio es una función y a su vez bueno, le aplico la función seno, ¿no? Seno tal cual. Y la función seno también es continua, entonces esta composición también es continua, ¿sí? Entonces es importante porque acá estoy tomando en cuenta unas cosas, entonces mejor sí decirles. Eh, la función de, cuando tengo una función f de z, que es igual a k, donde k es una constante, también en los complejos la función o la derivada de una constante cero. Ajá, y en la parte de abajo estoy poniendo la definición como si nos pidieran, ¿no? La demostración de la derivada de que f de z, f' de z es cero, su demostración es la que puse aquí abajo, con definición, ¿no? Como la hacíamos en cálculo. F' de z es igual al límite de f de z más h. Pero pues f de z más h siempre va a ser k porque es una constante, entonces no va a haber una variación ahí. Por eso es que en la última igualdad, k, tengo el límite de h tendiendo a cero, pues ¿de quién? De f de z más h. Como nunca varía, es otra vez k, menos f de z, que nos dijeron desde un principio que valía k. Entonces, k menos k es cero. Que es lo que tengo hasta abajo, ¿no? Límite de h cuando tiende a cero, de cero entre h, pues va a ser cero, ¿no? Entonces, es como si nos pidieran, por tratando de recordarles un poco, con definición, cómo se obtiene la derivada, ¿no? De alguna función. En realidad, pues, también si f de z es z, igual como en los reales, entonces f' de z va a ser 1. F de z si es al z al cuadrado, entonces la derivada de f de z es 2z. Y ya yéndonos de una forma muchísimo más general, entonces la derivada de una función con la enésima potencia, o sea, z a la n, entonces su derivada es n por z a la n menos 1. Y, bueno, abajo lo había puesto como en donde no era, lo de las funciones continuas, pero ahorita ya se los dije bien. Y otra cosa podría ser, bueno, esta es otra cosita, esto ya es de como de continuas, ¿no? Eso es un ejemplo de, bueno, la función exponencial vimos que es continua y cuando la elevo a la potencia coseno de z, e a la z es continua y coseno de z es continua y esta función es continua también. Pero más bien estaba en otra parte, entonces en el PDF la voy a poner en donde debe de ir para que no haya como problemas en el PDF del momento de que la lean y se confundan. Entonces, bueno, si hablamos de
propiedades, a fin de cuentas, podrían, bueno, ¿qué otras funciones pueden trabajarse para la función, para que sean derivables, ¿no? Imaginen que tienen, si f de z es igual a e a la iz, esto, entonces va a ser f' de z es igual a i e a la iz. Creo que esta relación sí la trabajaron con la maestra, o sea, cuando les pedían hay f' de z, donde f de z es igual a e a la z, esa derivada era igual a e a la z. Hay otra relación que es esta. Si yo tengo f de z igual a e a la iz, entonces su derivada va a ser i por e a la iz. Esta podría convenir que igual la hicieran. Y o si no, pues me dicen y ya la hacemos. Otra es, bueno, si f de z es coseno de z, entonces f' de z es menos seno de z. Si f de z es seno de z, entonces su derivada, también esta pues se parecen, análogas a la de la parte real. Es coseno a la derivada. Si yo trabajo con la tangente de z, entonces f' de z es la secante cuadrada de z. Si f de z tengo la función, por ejemplo, a lo mejor la secante, entonces f' de z, pues va a ser su derivada es el producto de la función secante con la función tangente, ¿no? La cotangente, pues también la derivada va a ser menos cosecante cuadrada, ¿no? Y pues no son tan elementales, pero también les pueden llegar a pedir, ¿no? Que si ustedes al principio tenían la función seno hiperbólico de z, que ustedes investiguen, bueno, calculen que la derivada de f' de z es coseno hiperbólico de z. Si yo tengo coseno, su derivada es coseno hiperbólico, su derivada es seno hiperbólico, o de la tangente hiperbólica, su derivada es la secante hiperbólica al cuadrado de z. Entonces, se dan cuenta como que son, pues, propiedades no, relaciones que se parecen mucho a lo que conocíamos en la forma real. Aquí lo que sí me gustaría dejar en claro es, bueno, ¿qué ocurre? Ver otro ejemplo rápido. Si me dieran f de z igual a 2z al cuadrado más i y lo elevo a la 5, me piden calcular su derivada. Entonces f' de z, aquí se va a ocupar pues larga la cadenita, ¿no? Es 5 por el argumento mismo que se deja intacto. En este caso, como es como si tuvieras z a la n, entonces ocupas la propiedad de f' de z es igual a n, z a la n menos 1, ¿no? Y entonces aquí queda a la 4 por, ¿y quién es la derivada de lo de adentro del paréntesis? O sea, de 2z al cuadrado más i. Su derivada de 2z al cuadrado es 4z. Ajá. Y es como una constante para nosotros. Entonces, si es una constante, su derivada es 0.
Entonces, por eso, la derivada sería este número, y si quisiéramos simplificar, porque aquí está un 5 que multiplica por un 4, eso es igual a 20z que multiplica a 2z al cuadrado más i a la 4. Esa sería la derivada. Hay un ejemplo muy, muy interesante porque, bueno, si obviamente no lo entienden, me dicen. Este es un ejemplo, vamos a poner gato. Porque lo que me dice es que la continuidad no implica diferenciabilidad, ¿no? Al revés sí, pero así de ida no. Que sea una función continua no va a implicar que forzosamente va a ser derivable, ¿no? Y un ejemplo muy, muy interesante es, vamos a poner la función f de z como módulo de un complejo elevado al cuadrado, que esa sea igual a z por z conjugado. Ajá. O sea, esta función es continua. ¿Por qué? Porque en la primera parte les comentaba que es una función real, ¿no? Y si es función real, entonces iba a ser continua, que en realidad eso es lo que está pasando, o sea, sí es una función continua. El módulo de z, acuérdense que es la raíz cuadrada, y aquí adentro es la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Eso es igual al módulo de z, ¿no? Pero si yo a su vez la elevo al cuadrado, pues se va a cancelar esta raíz con el cuadrado. No, no cancelar, pero a fin de cuentas eso sí va a ser real, ¿no? Sobre todo porque dentro de nuestra raíz cuadrada tenía ya cosas que eran reales. Entonces, esta función sí va a ser continua en los complejos. Ajá. Pero no va a ser derivable. Ah, y a lo mejor aquí en el video lo único que les voy a poner es justo esto, el resultado, ¿no? No va a ser derivable en todo C, en todos los complejos. Ajá. Solo va a ser derivable en Z0. En Z igual a 0. Es el único punto donde se va a poder permitir la diferenciabilidad. Entonces, si ustedes me piden que haga el ejemplo, lo doy sin problemas. O si quieren que lo ponga en un PDF y si tienen dudas del PDF también me comentan. Porque, bueno, lo que sigue es justo, pero yo creo que ya para otro video, hablar de otros temas, porque les repito, la maestra ha estado viendo funciones analíticas, las relaciones de Cauchy-Riemann y funciones armónicas. Entonces, yo creo que para el siguiente video vemos definiciones de estos temas y empiezo con unos ejercicios que también me encargo.